Buenas tardes. Continuando con nuestro tema número 3, evaluación de las atracciones y actividades turísticas en su cuarta parte. Y en esta primera sesión vamos a ver cuáles son esas características que hemos ido desarrollando. Lógicamente también hemos visto cuáles son las herramientas fundamentales y las técnicas para la elaboración y acopiar la información que es necesaria, sistematizando, decíamos, ciertas características. Y es así que habíamos trabajado las fichas de inventariación, y como ustedes han podido ver, son muy variadas, ¿no? Los formatos son muy variados, hay de todo un poco, y eso lógicamente que va a responder a la cantidad, o en este caso al volumen de información que se pretende obtener y poderse registrar en las fichas de inventario. Vimos también cómo es importante que quienes recojan la información de primera mano, es decir, de fuente primaria, que tienen que tener un conocimiento literario, si vale el término, sobre el atractivo o la planta turística que se pretende inventariar. Y decíamos, esa información, lógicamente, que se la va a obtener de fuentes secundarias, en este caso libros, proyectos, documentos de trabajo, pueden ser también otros planes de desarrollo de ese espacio físico, que luego va a pasar a ser ese espacio turístico, ¿no? Entonces, ese conocimiento, lógicamente, que se tiene que adquirir antes de ir a recolectar la información. Es decir, no cualquier persona puede inventariar un atractivo turístico o su planta, sino que tiene que tener un conocimiento sobre la utilización, en este caso, de la herramienta, como es la ficha de inventariación, ¿no? La técnica va a ser la observación, ¿no? Y tendrá que tener una base de datos de información que en el fondo lo único y lo que va a hacer es corroborar esa información en de fuente secundaria eh, que se tenga, ¿no? Porque no nos olvidemos que muchas veces con el transcurso del tiempo entre quien ha escrito la información sobre ese atractivo o haya narrado en algún libro, en algún texto, en algún proyecto, en algún plan,
tal vez ha sido, si la información es muy antigua, ¿no? Entonces puede ese atractivo haber cambiado en su morfología o en sus características. Eso va a significar de que la información con la cual tiene que munirse el especialista, que en ese caso son ustedes que van a recoger la información para los inventarios, para la inventariación turística, tiene que ser una información actualizada. Especialmente si son de inventarios de espacios y atractivos turísticos naturales, ¿no? Porque con el cambio climático, con las sequías, con los incendios, etcétera, puede que ya no haya esa parte del bosque. Entonces, pero hace 2 años había. Entonces, la información tiene que ser muy actualizada. Lo mismo ocurrirá cuando decíamos los atractivos turísticos culturales, y estos atractivos turísticos culturales, si son en este caso monumentos, es decir, no importa que la información sea antigua en relación a los estilos arquitectónicos, materiales de construcción o características del yacimiento arqueológico, etcétera. Pero siempre también hay que tomar en cuenta la veracidad de esos datos, porque puede que con el transcurso del tiempo las inclemencias climatológicas pueden haber deteriorado parte de ese monumento, ¿no? Entonces, vale la pena siempre tener un buen conocimiento teórico antes de ir al trabajo de campo y levantar los inventarios. ¿Preguntas? No dice todo claro. Todo claro. Ya. Perfecto, Alejandro. Entonces, ya habíamos visto que inclusive en algunas fichas de inventario turístico también se incorpora en la misma ficha la parte del ruteo. Es decir, eso va a significar poder identificar y registrar atractivo y tiempo de desplazamiento y puntos de conexión entre uno y otro atractivo, ¿no? Entonces, se puede también, hemos visto que en algunas fichas se puede levantar esa información y en otros casos se hace de forma separada. Y si esta información es de forma separada, entonces hemos dicho que se llaman, en este caso, fichas de ruteo, ¿no? Porque van a ver justamente las características y la descripción muy sucinta, muy resumida de esos desplazamientos. Entonces, en ese caso, Disculpe, dicen fichas de ruteo, dijo, ¿no? sí, se la estoy aquí. Ahí la tiene. La ve en la pantalla, ¿no? Está escrito. Ruteo. Ruteo. Sí, fichas de ruteo, ¿no? Entonces, decíamos, estas pueden estar, esta información puede estar dentro de la ficha de inventario turística, ¿no? O pueden estar separadas. Pero es fundamental siempre registrar esta información de tiempos, desplazamientos y los puntos de conexión entre una y otro atractivo o entre una y otra población para reconocer qué tiempo se tarda en llegar de un punto a otro punto. Ahora, ¿para qué se utiliza en este caso la información del ruteo? ¿Cuál es
su aplicación práctica. Porque tiene que haber una aplicación práctica de todo, ¿no? No es solamente que se tenga la información. Entonces, ¿cómo se la utiliza en la práctica diaria de la actividad turística? Puede ser, dicen, que nos permite saber cuánto tiempo, o sea, a cuánto tiempo de distancia tenemos otro atractivo, por decirle. A fin de armar una hoja de ruta, puede ser. Claro, perfecto. Pero, Elizabeth, ¿cómo, es decir, para qué parte del producto turístico se tiene que, es decir, se tiene que aplicar las hojas de ruteo? Podría ser, dicen, en sí, ¿para qué parte del producto turístico usted me pregunta, no ve? Sí, Y podría ser para los atractivos. ya, pero ¿cómo se llega a operativizar esta información? Es decir, que la vamos a poner en práctica y que no solamente la información va a quedar en el papel escrito del plan. ¿Quién operativiza esa información? ¿A quién le sirve esa información? Tanto al turista como también al que va, para los que son los agentes de Ya, turismo. También perfectamente. nos sirve, Sí, también incluso para dejar plasmado en algún sitio web también serviría. ya. En este caso, tenemos dos componentes, ¿no? Y en este caso, dos grandes grupos que van a recepcionar esa información. La primera es para las agencias de viajes o también pueden ser para los operadores receptivos de turismo. Es decir, no nos olvidemos de que el plan de desarrollo turístico se tiene que aplicar, porque no puede quedar en un documento guardado en los anaqueles del olvido de las instituciones, sean públicas o sean privadas. El plan tiene que ejecutarse. Entonces, el plan tiene que ser, una vez que ha sido concluido, ha sido elaborado, concluido, tiene que ser difundido también. Entonces, un ejemplar seguramente, y ahora como todo es digital, es mucho más fácil. Podrán poner a la web, podrán ir a otro ejemplar, mandarán a las cámaras, a la cámara hotelera, a la cámara de operadores de turismo, que es Canotur, a Abavit, que es la Asociación de Agencias de Viajes, Cámara Hotelera, la Asociación Nacional de Guías, la Asociación Departamental de, etcétera. Todas esas instancias, ¿no? Y seguramente que también el plan tendrá que ir pues a las universidades donde se imparten la carrera de administración de empresas turísticas, ¿no? Porque es una herramienta de trabajo y es una herramienta de conocimientos que deben ser difundidas. Entonces, en la práctica, son los operadores de turismo que en base a esa información van a crear sus programas turísticos. En este caso pueden ser circuitos turísticos, en este caso pueden ser paquetes turísticos todo incluido. Ustedes ya han llevado a Empresa de Viajes 1 y han llevado a Empresa de Viajes 2, entonces ya conocen cómo se elaboran, cómo los operadores o las agencias de viajes elaboran los programas turísticos, todo incluido, o pueden ser programas Forthright, ¿no? Entonces, esa información que ellos van a obtener tiene que ser una información precisa y esa información la van a obtener del plan. Por eso que decíamos, cuando veíamos las características de los atractivos culturales, es decir, tenemos que ver la veracidad de los hechos, el plan tiene que plasmar la veracidad de los hechos y lo mismo que en los atractivos naturales. No podemos inventarnos para que después la publicidad turística salga en redes sociales y donde se ponen varios tucanes y se dice visite el Villa Tunari en el departamento de Cochabamba. Y nos ponen Y ahí te unas. vas y no hay ninguno. Exacto,
Entonces uno está Ahí ya carece de veracidad, Lisa. ¿no? Uno compra ese producto porque me están mostrando esa imagen que hay parabas, que hay tucanes, todo eso. Entonces uno llega a Villa Tunari a comprar el programa, ¿no? Y dice, y ahora, ¿dónde está esto? Yo quiero ver esos pájaros, esas aves. Y no las hay. Y si las hay, están pues monte adentro. Entonces, no es no es ese el fin. Lo único que se está haciendo, se está deteriorando la oferta turística. Por eso siempre se tiene que vender, ¿no?, la veracidad de lo que el turista va a observar. Y ese error no solamente cometen los agentes de viajes u operadores de turismo, sino también los entes oficiales del turismo. Cuando sacan su material y dice, a ver, vamos a ver un garzario en Puerto Villarreal, ya, ¿dónde están las garzas? Y seguramente que las garzas van a estar pues 150 o 60 kilómetros aguas abajo del río Ichilo. Pero en el material publicitario no dice, pues para visitar, para conocer, ver un garzario, tenemos que desplazarnos fluvialmente en una embarcación 3 horas o 4 horas aguas abajo o aguas arriba. Entonces, por eso la información tiene que ser fidedigna. La información tiene que ser real. Y justamente cuando nosotros utilizamos las técnicas de la observación, por eso que tenemos que ir a hacer trabajo de campo, tenemos que observar y registrar y cotejar con el material bibliográfico que hemos acopiado o que hemos recogido. Porque tenemos que ir a observar si realmente hay o no hay, o qué características tiene, cuál es la distancia. Entonces, el ruteo sirve para aquello. Luego, los mismos inventarios, ¿no?, en este caso, las fichas de inventariación, sirven como herramienta de trabajo para las empresas de viajes, los operadores, agentes de viajes. Porque en base a esa información, ellos van a trabajar sus programas turísticos. Porque si no hay esa información, y eso es lo que generalmente sucede, ¿no? No hay una información detallada del atractivo, la descripción de los atractivos, el estado, todo eso, en que se encuentran estos, si están deteriorados, tipo de camino, tipo de senda, características de la senda, capacidad de carga de la senda, etcétera. Entonces, los agentes de viajes u operadores de turismo, cuando tienen que elaborar sus programas para comercializarlos, para venderlos, tienen que empezar de cero. Empezarán a picotar alguna información que sacan del internet, alguna otra información. Y en definitiva, como no hay un plan y no hay un documento que sea oficial y creíble, entonces ellos tienen que empezar a recabar su información, hacer la visita en sitio 1 vez, 2 veces, 3 veces, hacer el ruteo, medir la distancia, el tiempo, porque los guías, por ejemplo, cuando están en desplazamiento en los buses turísticos, ellos tienen que guiar y se guía dentro del bus. Mientras el bus está desplazándose, está recorriendo, a la mano derecha se observa la población tal que fue fundada en tal año. A la mano izquierda ustedes van a poder ver un pequeño bosquecillo de una especie de pinos que fueron plantados, ¿no?, y reforestada esta área hace aproximadamente 100 años con el fin de protegerse de las fuertes corrientes de viento que existen en este sector. Y sigue el bus desplazándose, entonces en 5 minutos ustedes van a observar el ingreso a una pequeña población que tiene estas características. Y el bus sigue desplazándose, pero el guía está guiando. Entonces, y ese guía, lógicamente, como dice el reglamento en Bolivia y dicen los demás reglamentos en el resto de los países de Sudamérica,
esa guía, es decir, esos guías tienen que depender y trabajar en una empresa operadora de turismo o en una agencia de viajes. Ellos no pueden prestar, por ser solamente guías acreditados como guías por cuenta propia, los servicios turísticos, porque hay riesgos que se corren. Y para eso hay empresas que están calificadas, ¿no? Preguntas. Una vez que hemos visto que una de las herramientas para recoger información es en este caso, las fichas de inventario, ¿no? Otra de las herramientas que utilizamos son los mapas temáticos. Es decir, todo plan lleva un conjunto muy grande de mapas temáticos. Y en este caso, los mapas temáticos son mapas que están basados en mapas topográficos. Un mapa topográfico es el que nos va a mostrar los niveles del suelo, ¿no? Entonces, y generalmente, como vemos en un solo plano, en una sola dimensión, nosotros vemos, entonces, es por uno que puede utilizarse por la coloración, ¿no? De las líneas cartográficas, porque trabajamos mucho con cartografía, ¿no? Por las líneas cartográficas, la coloración, que significa que cada color que se pinta, cada sector en base a un mapa topográfico, que se le van a ir poniendo otros elementos, ¿no? Y hay que colorear para que se pueda interpretar. Entonces, son mapas topográficos que representan cualquier fenómeno geográfico de la superficie terrestre. Y cuando decimos estos fenómenos geográficos, en este caso son mapas temáticos que pueden ser mapas de ríos, ¿no? Mapas hidrográficos, todo lo que es agua, ríos, cuencas, lagos, etc. Otro mapa temático puede ser mapa de vegetación. Otro puede ser mapas de equipamiento, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto surge y existe en la superficie terrestre. Mapas de vías camineras, mapas de precipitaciones pluviales, lluvia, ¿no? Intensidad de la lluvia. Entonces, se marca en ese mapa geográfico, se marca con colores las características de la pluviosidad, es decir, cuántos milímetros y en qué época se tiene mayores precipitaciones de lluvia, ¿no? Por eso es de que estos mapas temáticos persiguen objetivos muy bien definidos y que lógicamente responden a toda una serie de información que se ha obtenido, ¿no? Que se obtiene, en este caso, mediante la técnica de la observación, como también, ¿no? Es técnica de la observación que vemos aquí, como también en base a la obtención de información secundaria que nosotros la logramos obtener mediante libros, estudios, proyectos, otros planes, etc. Permítame un segundito, voy a prender la ventiladora. ¿Alguna pregunta al respecto?
La palabra que dijo hace rato Licen fue como también en base a la información secundaria que obtenemos en libros y otros Libros, archivos, ¿no es? textos, proyectos, otros planes, ¿no? En sí, toda aquella información que ha sido ya escrita sobre ese nuestro objeto de trabajo. Por ejemplo, para tener una información muy precisa sobre las características y en este caso sobre los mapas topográficos, hay pues instancias gubernamentales que tienen estos mapas en base a cartas geográficas y es el IGM, el Instituto Geográfico Militar, que tienen una repartición, que es justamente el IGM, donde Los tienen, topógrafos, ¿no ves, Licen? claro, los mapas topográficos. Entonces, ellos tienen los mapas topográficos, ¿no? Muy bien actualizados. Ahora, con el avance de la tecnología, nosotros también ahora, es decir, se hace mucho más fácil el poder tomar y tener estas, es decir, esta información geográfica, ¿no? Puesto que inclusive entramos a Map Group, Google Maps, perfectamente nosotros podemos bajar imágenes satelitales. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, perfectamente podemos De bajar. hecho, Licen, también en los teléfonos celulares, ahí existe la aplicación, bueno, tienen que descargar de su Play Store, Google Earth se llama, Claro, Earth. Y ahí, al poner Google Earth, usted ingresa la ubicación que usted desea, por decirlo, ¿no es? claro. Y le muestra ya, es como una vista panorámica, e incluso se puede ver cómo es la casa exactamente así. O sea, yo puse mi ubicación y sale realmente mi casa acá. Claro, y la está Esto viendo de sí que se arriba, ¿no puede. ve? Sí, desde arriba. Claro, Ya, no sé cómo decirle, dicen, es así muy tecnológico, pero te da así una vista desde arriba y con la calle, tu casa, así sí, mismo, todo. sí, pero son imágenes satelitales, Creo que esto van actualizando ellos cada tanto claro. y creo que Por, también está unido a la aplicación a Google, porque es de claro. Google la aplicación Google Earth. Entonces, imagínense cómo la tecnología ha avanzado tanto, porque antes teníamos que ir nosotros al Instituto Geográfico Militar, comprar las cartas geográficas en papel, ¿no? Y ese papel, es decir, nos vendían cada carta geográfica 20, 30 bolivianos, pero solamente esa carta geográfica, ¿no? Ese papel, que era más o menos el tamaño de la mitad de un pliego de cartulina, ¿no? Pero ahí estaban justamente trabajadas a detalle toda la parte topográfica del espacio a un solo nivel, ¿no? Entonces ahí se veían, y esto generalmente, una montaña, por ejemplo, como se trabaja a a un solo plano, entonces se ve así, se veían así. Esta aplicación que yo le mencioné trabaja con mapas en 3D, dicen. Claro, es que En vivo de navegación GPS, le dicen. claro, es que ahí ya son 3 dimensiones. En cambio, el mapa temático es en una sola dimensión, en un solo plano, ¿no? Una sola dimensión. Entonces significa que es un ser. Seguramente que las características que debe tener la serranía de San Pedro acá, si vemos en un plano topográfico, es esta. Y entre esta línea y esta línea, significa que hay por lo menos deben existir unos 40 metros entre una y otra, ¿no? Pero justamente ahora nosotros contamos con la tecnología, como bien dice su compañera, ¿no? Elizabeth, con la tecnología que ahora tenemos, con los Googles y todo eso, nosotros sacamos imágenes en 3 dimensiones. Los mapas temáticos están hechos para reflejar un aspecto particular de la zona geográfica.
sobre la que se define. Pueden centrarse en variables físicas, es decir, pueden haber mapas donde las variables físicas como esta, por ejemplo, las características topográficas de ese espacio. También pueden ser sociales, es decir, hay un mapa donde nosotros podemos ver mapa de, este es el mapa geográfico, y aquí podemos poner un mapa sobre el tema del umbral de pobreza. Entonces, vamos a ir trabajando las zonas del departamento de Cochabamba y se van a ir marcando con diferentes colores, ¿no? Por eso que todo mapa siempre tiene que llevar, aquí abajo, tiene que llevar una denominación que se dice leyenda. Leyenda. ¿No? Entonces, el color, si esto vamos a pintar de color rojo, en la leyenda tendrá que decir qué es el rojo. Aquí no. El rojo significa personas que tienen ingresos superiores a 1.000 bolivianos al mes, por ejemplo. Si tenemos aquí, en esta parte del mapa, un color verde, entonces ese color verde puede significar que tienen un ingreso promedio superior a los 2.000 bolivianos. Si aquí tenemos un color amarillo, significa que las personas que están que habitan esta parte de esa porción del territorio, entonces la leyenda es la que nos va a denominar, nos va a decir qué significan esos colores y el posicionamiento geográfico de esos, ¿no? Entonces, por eso decimos que pueden haber variables físicas, pueden haber variables sociales, pueden existir variables políticas, culturales, económicas, sociológicas y cualquier otra relacionada con el territorio en concreto. Dependiendo del tema o fenómeno que representen los mapas temáticos, estos los podemos clasificar en... Dígame, Cris, levantó la mano. Sí, licenciado, buenas tardes. Por favor, está diciendo lo que es una variable social y una variable cultural. ¿Será que me puede explicar un poquito más a detalle qué significa eso? Ya, por ejemplo, una variable social podemos ver el mapa que veíamos hace rato, que trabajamos, mapa de pobreza, ¿no? Entonces, en este caso, este es el mapa que veíamos, ¿no? Sobre pobreza, pero que lo estamos, es decir, mostrando en base a una caracterización geográfica, ¿no? Ahora, puede haber en este caso, puede ser un mapa social, me dijo, o cultural. Los dos, licenciado. Ya. En este caso puede haber un mapa temático cultural. Entonces, aquí tenemos el mapa. Aquí tenemos el mapa. Y aquí se puede dividir en zonas donde se hablan idiomas nativos. Entonces, el amarillo, por ejemplo, entonces la leyenda dirá, aquí se habla principalmente porque se trabaja con generalidades, no trabajamos con verdades absolutas. Aquí se habla quechua. Aquí se habla quechua y español, por ejemplo. Entonces, aquí se habla principalmente en esta parte de la región se habla español, ¿no? Entonces, ese es un mapa
social de idiomas, ¿no? Ahora se puede ver también la parte cultural, ¿no? Y se puede, el mismo mapa trabajado acá, entonces se pueden hacer divisiones, en base a divisiones geográficas, un mapa cultural. Entonces, aquí puede ser, se pinta con rojo, el color que vean, entonces, zona andina. El color verde será zona de valles. Y el celeste será zona de los llanos orientales. ¿No? Entonces, cualquier temática se la puede incorporar. Otro mapa, por ejemplo, acá puede ser un mapa cultural. Y si ponemos aquí más o menos sí, el mapa de Cochabamba, podemos poner festividades religiosas. Entonces, aquí, acá, y en la leyenda se irán especificando, porque en este caso se van a utilizar aquí símbolos, la simbología. Entonces, la festividad religiosa puede ser solamente religiosa, y aquí hay un templo. Entonces, aquí está el símbolo del templo, por ejemplo. Ahora puede ser de que aquí tenemos, y hay una metodología para la simbología, ¿no? Para el campo cultural, en el campo cultural, y también en la temática de turismo. Es decir, aquí ya puede ser otro símbolo, puede ser danzas. Entonces, aquí está el símbolo de danzas. Entonces, se está manejando simbología. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Liz, está claro, gracias. Perfecto. Entonces, por favor, nos volvemos a conectar en unos 5 a 7 minutos para que continuemos con nuestra temática. ¿De acuerdo? Listo, Lice. Perfecto.